los tejidos ligeramente más allá de la nueva barrera y se mantiene en ese estado de estiramiento durante 20 a 30 segundos. ¿Ya? O más incluso, dependiendo de la tolerancia del paciente. Antes de permitirle retornar a una posición cercana al nuevo límite para otra contracción isométrica. ¿Ya? El paciente ayuda o auxilia el movimiento. De estiramiento a fin de activar los antagonistas y facilitar el estiramiento siempre que pueda colaborar, suavemente y sin esfuerzo excesivo. En ocasiones es útil la contracción o la contracción de ambos grupos musculares. ¿Qué quiere decir esto? De que muchas veces una persona cuando quiere relajar es bueno activar tanto la musculatura agonista como antagonista. Muchas veces pasa que al paciente se le pide, cuando una persona le pide al paciente que apriete el puño, cuando uno hace la presión se activan tanto los músculos flexores como los extensores para estabilizar. Entonces esa contracción de ambos grupos musculares también es efectiva. ¿Ya? Algunos estudios han demostrado que esta técnica es particularmente útil en el tratamiento de los músculos crurales o isquiotibiales, cuando tanto estos como los cuádriceps también están contraídos en el estiramiento. ¿Ya? Al relajar de un lado o del otro podemos aumentar el efecto. ¿Ya? Los pasos se repiten de 3 a 5 veces, como casi siempre, o hasta que ya no sea efectivo o no se genera mayor beneficio de él. ¿Ya? Como estamos frente a un paciente crónico, muchas veces el dolor no es la principal causa o no es el principal síntoma, sino que más que todo son las alteraciones o los trastornos comodales. En este caso podemos partir ya con la relajación posisométrica. Sería como nuestra primera herramienta. ¿Ya? Entonces, también conocida como estiramiento post-facilitación. Y aquí sí empezamos a estirar un poquitito más porque no estamos trabajando con la primera barrera, estamos trabajando con la barrera de restricción. ¿Ya? Porque estamos en un contexto crónico, entonces ya no es la primera sensación de barrera, sino que es la barrera que literalmente es la que está impidiendo o el nivel tope que nosotros sentimos dentro de lo que es la musculatura. Indicaciones: estiramiento de tejidos blandos como la fascia, los músculos restringidos, fibróticos contraídos de forma crónica o subaguda, o tejidos que albergan puntos gatillos miofasciales que están activos. Punto de inicio de la contracción: combate de la barrera de resistencia, cerca del punto medio de la amplitud del movimiento. Nosotros buscamos la barrera de resistencia y ahí es donde retrocedemos un poco. ¿Ya? Mientras que en el anterior lo normal es buscar la barrera y quedarnos en esa barrera. ¿Ya? Método: los músculos afectados, en este caso los agonistas, porque estamos trabajando con poses isométricas, se contraen de forma isométrica y consecutivamente se relajan por medio de la relajación posisométrica. El operador intenta empujar hacia la barrera restrictiva contra el contraesfuerzo del paciente, equiparando ambas fuerzas. ¿Ya? Las fuerzas del operador y del paciente están equiparadas. Inicialmente se usa el 20% de la fuerza y después de ahí se incrementa a un máximo del 50%. Muchas veces en esta parte uno puede exigir un poquito más al paciente. ¿Por qué? Porque recuerden que en la pose isométrica, ante una gran contracción, siempre va a haber una gran relajación. ¿Ya? Pero va a depender de la sintomatología del paciente. Si el paciente refiere fatiga o dolor, no llegamos con tanta carga. ¿Ya? Duración de la contracción: esta parte es igual en el contexto agudo, tanto en IR como posisométrico. Le pido al paciente que tome aire profundo, que bote, que tome aire y que mantenga 7 a 10 segundos de contracción a un máximo de 20 y después de ahí a relajar. La segunda parte es la que se modifica, que va a sacar. Acción después de la contracción: se permite un periodo de reposo de aproximadamente 5 segundos para asegurar una buena relajación antes de dar comienzo al estiramiento. Acá nosotros buscamos sobrepasar la barrera de restricción. ¿Ya? Al estirar la zona del músculo se lleva hasta su nueva barrera restrictiva y un poco más allá, de forma indolora, manteniéndolo en esta posición por 20 a 30 segundos. De ser posible, acá el paciente lo que hace es ayudar a alcanzar esta nueva barrera. El paciente se vuelve activo en esta parte. Pero la característica que tiene acá es que pasamos a un IR. ¿Qué significa esto? Le pedimos al paciente que contraiga la musculatura afectada, se va a relajar y cuando queramos buscar una nueva barrera, el paciente es el que me tiene que ayudar a llegar a la nueva barrera. Y nosotros le ofrecemos una resistencia. Esta resistencia no tiene que ser tan fuerte, esta resistencia tiene que ser tal en la cual el paciente la pueda vencer. ¿Ya?
Yo empujo al paciente, le genero una resistencia, pero esta resistencia yo la tengo que dejar que el paciente me gane. ¿Ya? Al generar este estímulo se va a generar una especie, bueno, no una especie, sino que se genera una relajación posisométrica. Si el paciente me está empujando y yo lo dejo ganar, la musculatura contraria, que en este caso sería la musculatura afectada, se sigue relajando con la relajación, por inhibición recíproca. ¿Se entiende? Espero que sí. ¿Ya? Repeticiones casi lo mismo de 2 a 3 o hasta que no haya más efectos. Y ahora, inhibición recíproca. Son, entre comillas, los mismos pasos. Acá obviamente que cambia el punto de inicio de la contracción es antes de la barrera de restricción como tal. ¿Ya? Pero la característica es que partimos con IR, relaja y continuamos con IR. Pero este IR es activo del paciente. El paciente mueve el segmento contra una resistencia, pero esta resistencia es baja porque el paciente la tiene que ganar. ¿Ya? Entonces lo mismo, se usa la contracción isométrica en los antagonistas del músculo afectado, empleando la inhibición recíproca para relajar la musculatura. ¿Ya? Permitiendo que tenga lugar un incremento más fácil. El paciente intenta empujar a través de la barrera, mientras que el operador o el terapeuta resiste con una fuerza precisa para evitar que haya un movimiento de segmento. Esto es isométrico. La fuerza crucial del paciente se ponen igualadas, inicialmente un 30% y después llegamos a un 50% máximo. ¿Ya? Duración de la contracción de 7 a 10 segundos en la primera parte o hasta 20 segundos. ¿Ya? Después de la contracción se relaja el paciente y de ahí se va a empezar a buscar la otra barrera o la barrera siguiente. Durante la expiración se producirá ya hasta la nueva barrera, manteniendo esta posición de 20 a 30 segundos y el paciente va a ayudar. Y acá pasamos otra vez a IR. ¿Ya? Repeticiones de 2 a 3 o hasta que ya no sean mayores efectos. Y esta parte no. ¿Ya? Vamos a ver al tiro la técnica que va a estar en el práctico. Van a ser 5 técnicas, 2 del contexto agudo, 2 del contexto crónico y este que también pasa en el contexto crónico, pero para técnicas de energía muscular es como que para la fase de rehabilitación, pero es más que todo del contexto crónico, que es la contracción isotónica excéntrica, que pasa a ser la isolítica. Esta es una de las técnicas que más me gusta hacer. ¿Ya? Porque es agresiva y es loca. Sí. Vamos a ver. Contracción isotónica excéntrica, que es isolítica. Y yo soy brutito. Me conocen por mí. Explicaciones. Estiramiento de la musculatura firmemente esclerótica. Muchos pacientes que están en un cuadro o en un trastorno crónico, en donde la musculatura se empieza a acortar o a contracturar, esta es una buena técnica para liberar. ¿Ya? Inicio de la contracción un poco antes de la barrera restrictiva como tal. ¿Ya? Y el método, el músculo al tirarse contrae, pero el fisioterapeuta lo impide mediante un esfuerzo superior de su parte. La contracción es superada y revertida, de manera que el músculo en contracción se estira hasta su completa longitud fisiológica de reposo o tan cerca como ella, como se puede hacer posible. ¿Ya? Donde está el detalle, las fuerzas, el esfuerzo del fisioterapeuta en general supera la del paciente. En un principio el paciente no emplea su fuerza máxima. En las contracciones siguientes se procura hacerlo siempre que la molestia no sea excesiva o no aparezca dolor. Porque si aparece dolor va a haber una contracción y el músculo se va a volver a tensar, cosa que no queremos. Duración de la contracción de 2 a 4 segundos. Repeticiones de 3 a 5 veces. Y acá donde está el detalle, esta no entra. Que después de los 4 segundos, ahí es donde se gana el paciente. ¿Ya? Ahí lo vamos viendo. Entonces, el hola. Ya está en la camilla ya. ¿El quiere? Se ve tenso, se ve tenso. Está tenso. Un poquito supino. ¿Algún dolor, alguna molestia? No. Dicen, ahora le doy el otro. Con cuidado, más. Quiebrelo. Como esos capítulos
estamos buscando acá. Vamos a ver las crónicas. Paciente crónico. Ya, miren. Acá que nosotros estamos evaluando el acto de movimiento de la flexión del muñeco, ¿cierto? Entonces, aquí hay un rebote. Puede llegar un poquito más, pero aquí está el primero. Esta es una barrera ya un poquito restrictiva, pero no es una barrera, si es que se puede decir, restrictiva dentro de lo normal. ¿Por qué? Porque estamos completando el movimiento y el paciente duele por el estiramiento. ¿Ya? Por acá, todo el mundo está tenso. Sí, tiene tensión, pero en general. Bien. Vamos a ver. Tenemos esta barrera. Entonces, cuando el paciente no refiere dolor a la contracción y luego ve que estamos en un ambiente o en un contexto crónico, lo que nosotros podemos hacer acá es partir con relajación posisométrica. ¿Ya? Es igual que las técnicas agudas, solamente que en la segunda parte, después de la relajación, el paciente me tiene que ayudar a hacer el movimiento que está limitado, pero ahí pasamos a una inhibición recíproca. Vamos a ver acá. Voy a explicar más o menos cómo funciona y después vamos a tratar de hacer la técnica o al revés. No vamos a hacer la técnica y después vamos a explicar. ¿Ya? Bien. Entonces le pedimos al paciente que tome el profundo. Bote. Bien, tome el profundo. Y al mantener usted me va a empujar hacia arriba. Mantenga ahí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelte y bote de aire. Bien, tome el profundo. Bote, nuevamente yo acá y cuando bota yo lo que hago es pedir al paciente, yo le llevo la mano hacia abajo, vamos, sigue, bien ahí, le ofrecí poca resistencia, ¿ya? Pero acá es cuando yo le pido al paciente que lleve la mano hacia abajo es porque le tengo que ofrecer resistencia, al empujarme, que estoy provocando, hierro, porque está empujando hacia abajo, porque al empujar hacia abajo, la orden es contraer la musculatura que le estoy pidiendo activar e inhibir la musculatura contraria. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien, eso es lo que se busca con relajación posisométrica y después IR en crónico. Cuando es IR, misma limitación, yo ofrezco resistencia ahora, tienen que empujarme hacia abajo. Las condiciones, ¿vale? Primero, busco la barra de resistencia, retrocedo un poquito, empújeme hacia abajo. Suerte. Bien. Ahí es donde yo tengo que aplicaría. Entonces, voy a presentar aire profundo. Bote, tome aire, mantenga y empuja hacia abajo. Entonces, ahí lo tuvo hacia fuerza, pero no importa, estamos con el crónico. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bote y relaje. Tome aire profundo. Bote. Tome aire profundo. Y cuando bote, vaya empujando hacia abajo de nuevo. Empuje. Nueva barrera y descansé, y ahí me quedo ahí 20 a 30 segundos. Y después de esos 30 segundos vuelvo a aplicar la técnica para buscar la nueva barrera. ¿Se entiende? ¿Sí? Este es el contexto crónico. Entonces, recapitulando. ¿Ya? No voy a pedir contracciones. Ya saben. Si estoy en relajación posisométrica y la musculatura afectada es los extensores de muñeca, yo voy a activar esa musculatura. Voy a hacer la contracción se va a hacer contracción isométrica, el paciente va a hacer la extensión de muñeca y yo voy a resistir de manera isométrica. No te voy a explicar. Y cuando se relaje la musculatura, voy a tener un tiempo para poder estirar la musculatura, mientras yo después le pido al paciente que contraiga, pero en este caso los flexores de muñeca. Al contraer los flexores de muñeca, la orden es contraer flexores, relajar extensores. Y eso es IR. ¿Sí? Y mientras el paciente me va empujando, porque la manera en que aparezca el IR es que yo le genere algo de resistencia, esta resistencia me va a aumentar aún más la inhibición recíproca de la musculatura que está afectada. ¿Ya? ¿Dudas o consultas hasta ahí? ¿No? En el otro caso es IR con IR. Con la musculatura afectada, los extensores de muñeca, entonces como quiero partir con IR, musculatura contraria a la afectada, que en este caso sería los flexores de muñeca, le pido que contraiga los flexores, yo me opongo con isométrico, pasa el tiempo de contracción, se relaja y cuando vuelvo a pedirle al paciente que contraiga, le ofrezco resistencia, pero esta resistencia es menor porque yo le tengo que permitir que gane. Sí, el segmento se tiene que mover. ¿Dudas o consultas hasta ahí? ¿Dudas, consultas? ¿Sí?
no, sí, no, de ellos van a practicar y vamos a resolver. Isolítico. ¿Ya? Lamentablemente lo voy a tener que dar la espalda. Ya. Más que todo porque estoy con posición más segura del paciente. Vamos viendo acá. Acá no es necesario la respiración porque la contracción es bastante corta, de 3 a 4 segundos, de 2 a 4 segundos, entonces de ahí voy a generar. Lo importante acá con la técnica isolítica es que yo tengo que ver hasta dónde puedo generar el empuje. ¿Ya? Entonces, este es el máximo de movimiento que yo le puedo generar al paciente. Retrocedo un poquito y como yo sé que esta es la musculatura que está afectada, le pido al paciente que haga una extensión de muñeca. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Ya? Entonces yo regulo. Bien. Empújeme. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ya hago el movimiento. Un poquito más fuerte de eso. ¿Ya? ¿Se entiende? O si yo tengo que regular, porque muchas personas no regulan y que la barrera está acá, que 1, 2, 3, 4 y eso ¿Cómo no es. sería fracturado? En un paciente frágil se puede, pero por eso mismo es que uno tiene que ir regulando. ¿Cuál es lo máximo? Acá. Entonces retrocedo un poquito y cuando le pido la contracción isométrica, que son hasta los 4 segundos máximo, después de los 4 segundos, él tiene que seguir empujando y yo hago el empuje. Por eso es corto. Pero eso es como un músculo, o sea, en articulación así pequeña, ¿no? Porque No en la extremidad superior. ¿También? Sí, también. Sí, de hecho, muchas veces, permiso, uno va a buscar acá y le pide al paciente que contraiga y en algún punto 1, 3, 4 y ya vamos bien. Ya. Sí. parece bien. Creo que perdió la muñeca. Bien, ¿dudas, consultas? No la siento. ¿Dudas, consultas por ahí? No. Vamos a practicar, chicos. ¿Qué parte del cuerpo o solamente de la mano? No, sí, igual. ¿Quién es la paciente? Es que por eso la actitud no genera una restricción. Entonces, como que, de hecho, si menos se mueva, mejor. Profe, ¿los pacientes vamos a ser nosotros mismos o más Hasta el atrás? momento parece que sí. ¿Qué los de primera nos están prestando? No, lo que pasa es que por tiempo es más complicado. Es más rápido entrar los 6, se van tornando para poder. ¿Ya cuál es? ¿Manoseamos la muñeca? Ya, pero deja. Sácate la
Sí, no está verdad. Pero, ¿qué hago? El hombre. Recuerden que en este caso no buscamos la primera barrera, buscamos la barrera de No, si prefieren adaptar y se desafía. O sea, ahí es donde se dice que Falta más. Por ejemplo, si tiene limitada la acción de muñeca, claramente hacia una persona afectada. Cuando termine, tiene que ser y después tiene que seguir haciendo un movimiento. Yo sé que va a como ella no tiene esa esa es la idea. Ya, pero logremos eso ahí entra. Logrémoslo, ahí se lo tiene que ser la suficiente como para cuando llega a la nueva empujar hacia un lado y relajar y empujar hacia el otro lado. ¿Qué pasa con la También se puede, pero hay que saber ocupar el contexto. este es el CIE.
Para abajo sí llega, para abajo. Para arriba. De hecho, eso es más chistoso. Le dejo ganar hasta que llegue la nueva barrera y ahí descanse y yo me Sí, como la liga. Entonces de RPI yo paso a IR. Sí, la técnica Ahí voy a abro. solamente que la primera es sométrico y la segunda es isonómico. El paciente va a mover, me tiene que ganar. La primera no. Los dos quedamos iguales, pero la segunda se relaja y me dice, ahora sí, mueva, empújeme. Seguimos, vaya a una barrera y ahí me quedo. Eso sí, Sí, hasta donde llegue. ¿Ya te me mantengo de 20 a 30 segundos. Después de ahí vuelvo a lo mismo. Por eso es muy pocas las veces que se hacen de 2 a 3. ¿Por qué? Porque el movimiento, como es aquí, igual en la segunda parte, se llega a mayor Cuando era paciente crónico, él tenía que hacer el movimiento, ¿no? en la segunda parte no sé. Pero queremos mostrar la cadera como. Entonces, Ahí sería la tracción hacia abajo, ¿no? momento. Y después trae la pierna de RPI. Ajá. ¿Qué es fuerte? ¿Qué es fuerte? ¿Y solítico? Sí. Ya. Después el IR, pero ahí tiene que continuar el movimiento. Ahí lo vamos a sacar. Vamos a ver. Acá. Este se supone que tiene un poquito más. Ahí está. Chiquillos, para repasar un poquito. A ver, un poquito de contextualización en práctico. Tanto para MTB como técnica de energía muscular van a entrar en las mismas áreas, los mismos movimientos. Por ejemplo, el hombro, flexiones, extensión, rotación y abetalla de brillo. Tanto para hacer MTB como para declarar la restricción, como restricción hacia rotación externa de hombro. Que MTB hago dependiendo de las características que salgan en el papel. ¿Ya? En este caso, acá el paciente intentaba la flexión de cadera. ¿Ya? Está intenso al lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Si es un paciente crónico, ¿ya? Y obviamente asumimos que no hay dolor, pero sí hay algo de dolor. No importa. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, en este caso, como hay dolor, tendría que ser IR con IR, pero vamos a partir primero con relajación posisométrica. ¿Ya? Vamos a entender esto. Entonces, músculos que están limitando la flexión de cadera, que están limitando, no que no pueden hacer la flexión. ¿Cierto? Esos músculos están limitando, entonces esos pasan a ser los músculos agonistas de la alteración. Esos son los músculos que están limitando. ¿Ya? Entonces, de ahí, si esos músculos son los agonistas y yo quiero partir con relajación posisométrica, son los músculos que voy a ir a activar, porque son los músculos que se tienen que relajar. ¿Sí? Entonces, aquí que lo hago lo mismo que en agudo, ya, porque en la primera parte es lo mismo que en agudo, entonces yo le pido al paciente que contraiga o
vaya a hacer la extensión de cadera, entonces toma el fondo, bote, toma el fondo, mantenga y empuje hacia abajo. Ahí manténgase. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bote y relaje. Suerte nomás, muy bien. Toma el profundo, bote, y ahora haga la flexión de cadera. Siga. Hasta ahí más. Y relaje y suelte. Aquí estoy haciendo IR. ¿Qué significa? Le pide al paciente que haga flexión de cadera, y esa flexión de cadera activa los flexores, pero tiene que relajar a los extensores. Por eso es IR. Pero este IR, la característica que tiene es que yo le estoy ofreciendo una resistencia en la cual el paciente me la puede ganar. Por eso no es la segunda parte no es isométrica, es isotónica. ¿Sí? Y ahí me quedo 20 segundos y hago la misma técnica otra vez. Contracción, relajación y la contracción pero con movimiento. ¿Sí? Profe, la isotónica es de 20 segundos. No, lo que pasa es que yo le pido al paciente contraer hasta la nueva barrera, descansa, yo me mantengo en esa nueva barrera por 20 segundos. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Eso es isotónico. La segunda parte es isotónica. Bueno, vamos con el hierro y El hierro. movimiento fuerte. Sigamos Uy, tan difícil de ahí está haciendo presión ahí está haciendo IR, activando los flexores, pero inhibiéndolo los extensores. Acá estamos haciendo IR, activando, acá estoy activando los flexores y está inhibiendo los extensores. Pero primero tiene que hacer la tensión. Vamos a hacer la anterior. Sí, hace eso primero. La primera y la después de una fuerza. Revisión por el segundo día hacer el mantiene y que tire hacia abajo. Leve nomás. Por eso te duele porque le estás diciendo máximo. Trata de que se active pero al 70%. Al 70 no, al 70. En la segunda parte, sí. Pero ¿con qué están? Lo que pasa es que en la segunda parte siempre es IR, así que el paciente siempre tiene que mover a favor para ganar mayor movimiento. Como la primera parte, ahora la segunda. Sí, por eso la segunda siempre es IR y el paciente siempre va a tener que mover. La segunda parte. Ahora sería IR, igual de los dos. Vamos a ir al paciente a la final. Exhale. Inhale. Mantenga y moviliza hacia flexión. Pero eso puede ir. Eso lo vamos a Y ahí no está. Nosotros tenemos que mantenerla en esta posición. Para avisar de la actividad o para avisar del choque de la Sacamos la vida. cualquier accidente, cualquier imprevisto. Tiene que llevar a la recesión. Entonces, por eso es uno de los parámetros. Lo otro, el tema de los tiempos, porque muy fácil, no puedes decir, pero ¿Pero la atención? no, toda la atención de aquí. No es millonario, porque incluso el porque tienes que en ese horario, normalmente ese horario no es ese. Cuando salís de esa actividad,
hacer un segundo choque de datos. Vamos a Lamentablemente, inspirar y expirar. Toma aire. este ramo de tercero y cambios de cuarto son algunos que no digo. Entonces ahí es donde Toma quizás aire. tengan que conversar. Déjelo ahí. Muchas veces Vence la no, función de cadera. como el ramo de cuarto y ustedes tienen que priorizar ¿cómo se llama? El ramo de tercero porque sé que no está. Ahí lo dejo 20 segundos. Lo otro es que por ese motivo quizás sí o sí ustedes tienen que hacerlo el jueves porque les toca entonces quizás pase eso. Ahí no seguirán quizás sea parte de eso porque es como más complejo para nosotros pedir ese tipo de permiso de salir fuera de la universidad para hacer actividades. Cuando son plantas, que lo más importante son profesores plantas que manejan ahí una universidad tratando de que la universidad para hacer actividades, entonces pasa. De nuevo, sí, dale. Inhala, que te da sala. Por eso ahí tienen que Inhala. Cuando lo puedo ir, el primero se deja Inhala, guarda la respiración. Cuando el primer paso es la ficha de la no, lo mismo que en agudo, isométrico. Y después de ahí el paciente tiene que mover. En los dos partes con isométrico, uno con RPI y uno con IR. Después de ahí tiene que mover. El paciente se pone en la segunda barra. Dolor, mucho dolor. Y ahí pero eso es cuando hay mantener, hay que mantener la barrera. Para la próxima materia vamos a tratar de hacer todo. Vamos a lanzarlo con alto control. Sí, yo creo que estaría que estabilizar porque si no va a pasar. Cálmate. Hay que estabilizar. Entonces sería acá. Primero, exfoliar. Ir. Tiene que empujar hacia abajo. Y acuérdate que sí, dirección del movimiento. Chiquillos, venimos un poquito. Déjenlo descansar ahí. Con respecto a las posiciones, ya, pasan dos cosas acá. Uno puede ocupar posiciones que vamos a ver más adelante, pero como no las hemos visto todavía, uno sabe que la posición para estirar mejor, por ejemplo, en este caso, los extensores de muñeca es así, o incluso así ya. Pero en los pacientes reales, buscar esas posiciones es un poquito complicado porque tenemos que evaluar hombro, codo y muñeca como para poder llegar a eso. Y uno puede ponerlo en esta posición. Lo ideal es que se estabilice el segmento. ¿Por qué lo coloco en esta posición? Puedo trabajarlo acá, puedo trabajarlo acá, como también puedo trabajarlo acá. ¿Ya? Obviamente hay que llevarlo así ya. Tira. Son demasiado velas. ¿Ya? Los hombres más fácil, de hecho, no hay flexión de cadera. Ni siquiera hay mucha queja en nuestra asistencia en cuanto a. Pero bien, vamos a ver. Lo ideal es que, como sabemos de parte de cosas, acá no me preguntan por cosas de mucho de anatomía, ¿ya? Pero no está en detalle. Voy a preguntar por grupos musculares y músculos, pero no de inserción. Cuando pregunto, y siempre lo he dicho, cuando yo veo que realmente están, no el músculo que está afectado a la extensor de muñeca. ¿Cuál es? No, el extensor común de los dedos y el flexor radial largo del campo. Ahí donde no la ve la inserción del flexor radial.
Yo no sabría qué hacer. Yo solamente me equivocaría. Entonces, lo importante acá es que como sabemos que los extensores de muñeca todos pasan el codo, normalmente tengo que estabilizar el codo o dejarlo en extensión. Porque si lo dejo en flexión, estoy acercando la puntualización de abajo y me va a dar mucho más que si yo lo hago de esta manera. Que yo lo haga en esta posición a veces es netamente pedagógico práctico para que ustedes lo vean. ¿Ya? Pero yo incluso si me vuelvo como más específico para el paciente, para poder girarlo, no lo sé. Pero eso todavía no. Entonces, incluso el paciente puede estar acá y yo lo puedo tirar de esta manera. ¿Ya? Lo importante es que el codo esté extendido. ¿Ya? Lo mismo pasa para estos segmentos, por ejemplo, si yo quiero ganar rotaciones de hombro, lo ideal es ponerlo en esta posición, obviamente que el paciente tiene que estar un poquito más para que esté estable el brazo, porque acá es más difícil controlarlo. El paciente se siente más inseguro y ya va a tener una tensión muscular previa. Pero puedo ocupar esta posición, puedo irme para allá. Lo mismo para la ABD. Si el paciente está limitada a la ABD, ¿ya? Llego hasta acá y tengo que encontrar hacia el otro lado. Lo mismo caso contrario, cruzado. Pero es por eso que tienen que saber el contexto anatómico como para entender cómo tengo que llevar la posición del paciente. ¿Ya? ¿Dudas o consultas hasta ahí? ¿Ya? No, bien. Sigan ahí. Vamos, continuamos. Sigan. Vamos bien, a que te duele, lo que te duele. No, estoy todo trabajando la Ah, ya. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Diego, te toca. Aplicarlo, Acá hay. Como está ahí, simétrico, y después lo vais a hacer para la era al contrario, si están los isquiotibiales, tenéis que activarlo. Los que están afectados, ¿cuál es el contrario? Sí. Los flexores. Los cuadros. Entonces tienes que pedirle que sí los cuadros. Primero buscáis El que está viviendo si hacerlo solamente con casos clínicos, pero ahí va a estar rezando, o si no con igual